Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de T-Vial, gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones de la región Callao. Bienvenidos a una nueva edición, siempre para nosotros es muy grato poder llegar a sus hogares a través de nuestra página web. Ustedes nos pueden buscar como tvial.regioncallao.go.p y ahí encontrar mucha información sobre educación y seguridad vial. Nos encontramos una vez más con el ingeniero Pablo Luciani. Él ha estado con nosotros compartiendo anteriormente también en una edición y bueno, dicen por ahí que en la repetición está el gusto. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo está? Bienvenido a una nueva Buenas edición. tardes. Muchas gracias por la invitación nuevamente y justamente vamos a dar unas pautas referentes a lo que es transporte urbano, las vías principales del Callao y un poco también sobre seguridad vial, ¿no? Claro que sí. Bueno, entonces hoy día vamos a estar hablando justamente, como mencionaba el ingeniero, sobre la ingeniería de transporte, el transporte urbano y la infraestructura vial. Pero para ello, pues tendríamos que conocer que hay una gama de conocimientos que tiene que conocer un ingeniero de transportes, ¿no es cierto, ingeniero? ¿Podría Exactamente. mencionarnos un poco cuáles son esos conocimientos que debe tener en cuenta claramente un ingeniero? Justamente en la universidad y también por la experiencia, ¿no? Y yo he determinado dos puntos muy importantes. La ingeniería de transportes tiene que ver en lo que es eh, la parte operacional, lo que es las unidades, la flota de transporte, ¿no? Y vemos, por ejemplo, cuando tú eres jefe de tráfico de una flota de camiones o una flota de buses, y aparte sería la infraestructura vial, o sea, lo que sería tránsito, ¿no? Y bueno, tenemos la parte económica, la parte de seguridad vial, tenemos la ingeniería de tráfico, que es la parte cuantitativa, lo que es ingeniería de tránsito, ¿no? Es muy importante, ¿no? Como vuelvo a repetir, la evaluación de la infraestructura vial, ¿no? Ujú. Y por ende lo que es la operación, ¿no? La flota. Y bueno, el diseño de vías, la operación, el transporte público masivo, ¿no? La movilidad urbana. Es muy importante, por ejemplo, las personas con discapacidad, que la infraestructura vial esté adecuada para personas con discapacidad, ¿no? También los vehículos. Muy bien. ¿Qué más podríamos comentar entonces? Quisiera por favor que pongamos esa pantalla que dice demanda, ¿no? Muy bien. Hay una pantalla que dice demanda Una y imagen, por favor, si nos pudieran ayudar en los controles. sí, y, y Ujú. ahí justamente voy a precisar mi experiencia y también un poco de mi investigación, ¿no? Lo que es referente a las flotas de transporte público, a la calidad del servicio, ¿no? Ujú. Y he visto, por ejemplo, en una investigación lo que es el modelo molecular de Shostak, ¿no? En la pantalla ya vas a poder observarlo también, pero bueno, acá en la computadora está en marco a lo que es la calidad del servicio. Estamos, por ejemplo, lo que son elementos tangibles, elementos intangibles. Elementos tangibles vemos, por ejemplo, la flota, elementos intangibles vemos la calidad del servicio, Muy ¿no? bien. Entonces, en la calidad del servicio, eh, por experiencia lo digo porque también fui jefe de operaciones, a las personas que brindan servicio siempre, ahí podemos observar la especialidad, ¿no? Ujú. En la pantalla, lo que el ingeniero de transporte tiene que trabajar en Bueno, marco, eso ya lo ¿no? estábamos compartiendo. Es Sí. la siguiente, si nos La pueden. siguiente, por favor. En la siguiente pantalla, justamente ahí podemos observar, ¿no? El modelo molecular de Shostak es mi tema de mi tesis de la maestría, ¿no? Que justamente también estoy planteándolo. Y hice evaluaciones también in situ a empresas, caso de Tuchiza, Translima. Entonces ahí he visto lo que son los elementos tangibles y los elementos intangibles. En el caso de los elementos tangibles, vemos en sí que es la flota, vemos la frecuencia, vemos también, en el caso de los intangibles, vemos el servicio, la capacitación permanente al personal operativo, que son los choferes y cobradores. Entonces, hay que determinar dos puntos muy importantes, ¿no? Más no es mayor, mejor no es más barato. O sea, lo barato sale caro, ¿no? Hay que entender también actitud y aptitud, la capacitación al personal. Siempre las personas que brindan servicio siempre los tratan de menos, ¿no? Menosprecian al cobrador o al chofer, los tratan como si fueran ignorantes. He visto, por ejemplo, personal que eran cobradores que me decían, ingeniero, ¿qué pasó? No querían pagar el pasaje y le tiró un puñete, ¿no? O un cobrador, ¿no? Ujú. Entonces, ellos se sienten mal, ¿no? Pero yo les he dicho, no, ustedes tienen que estar en una capacitación permanente.
el deseo de superación, ¿no? O sea, que no se dediquen íntegramente al trabajo, sino también que ellos puedan estudiar para que puedan desarrollarse. Y bueno, más adelante en la siguiente pantalla quería también mostrar lo que es la planificación del territorio y el transporte en la ciudad. Entonces ahí podemos observar, ¿no?, lo que es referente al transporte masivo. El transporte masivo vemos el tren eléctrico, el sistema ferroviario. El sistema ferroviario, ¿no?, es un sistema de transporte masivo, ¿ya? Y tiene pues capacidad de llevar una gran cantidad de pasajeros a un corto tiempo. Vemos después es progresivamente al transporte, caso del metropolitano, un sistema de transporte masivo también, pero a un menor rango, ¿no? Vemos que el metropolitano también en su capacidad ya colapsó en su vía, ¿no? Entonces en su vía podría ir muy bien el tren eléctrico. A la vez ellos están trabajando con los sistemas de buses convencionales. Ahora vemos en en el siguiente rango, el anterior, por favor. Ahí quería precisar un favor, en el caso de el sistema para transporte, ¿no? Observamos las combis, que son las camionetas rurales, tenemos los taxis colectivos y los mototaxis. Entonces hay que tener mucho cuidado porque justamente los taxis colectivos es un transporte informal, el transporte informal que va a suplantar o compite directamente con el transporte urbano, ¿no? Entonces hay que ver, por ejemplo, que el sistema de taxi es un sistema de puerta a puerta, en cambio el colectivo imita el mismo recorrido que un transporte público. El transporte público tiene un recorrido definido, ¿no? El caso, por ejemplo, en la Avenida Colonial. En la Avenida Colonial observamos unos taxis colectivos, ¿no es cierto? Estos taxis colectivos, ¿por qué la gente lo toma?, ¿no? Porque es su necesidad, digamos, ¿no? Porque la gente quiere llegar rápido, Exacto. ¿no? Y por ejemplo, una empresa de transporte me comentaba, ¿no?, ¿por qué dejaron de ir por la Avenida Colonial? Por los taxis colectivos, ¿no? Entonces, y vemos también ahora, ¿no?, actualmente el taxi colectivo que aparece en todo lo que es la Avenida Próceres, ¿no? Y en la Avenida Próceres, en San Juan de Lurigancho, apareció pues el moradito, ¿no?, el corredor azul, que pasa el corredor morado, ¿no?, que de Próceres y sale a lo que es a Prolongación Tacna por el túnel. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de contrarrestar el taxi colectivo, ¿no? Entonces vemos allí el caso del corredor morado, ¿no?, que ve una solución con respecto de tratar de erradicar ese transporte informal. Quienes hicieron pues las huelgas, estos paros, han sido los transportistas informales, que serían colectivos, ¿no? En la pantalla hay que entender muy bien, por ejemplo, en la misma pantalla, por favor, ahí podemos observar también la planificación del territorio. En el caso vemos las vías troncales, van a ser para el sistema de trenes. Las vías, ¿no?, que van a cruzar entre ellos va a estar el metropolitano, ¿no?, como corredor masivo. Vemos allí después el taxi colectivo que puede recorrer por todo el territorio, ¿no? Muy importante en transporte, hay que considerar lo que es el factor tiempo y lugar. Muchos ignoran esto. Y en flotas de transporte vemos también la operación de transporte. Uno es la flota vehicular y otro es el recorrido, la ruta o recorrido, ¿no? Las empresas de transporte, por ejemplo, que yo he conocido, bueno, en el caso tenía un inconveniente, ¿no? ¿Qué pasa? Tienen una flota de 50 buses, ¿no? Más o menos en 25 kilómetros es lo ideal. Entonces, el caso es de que la frecuencia, si una flota de buses no tiene una frecuencia, entonces esta empresa va a fracasar. La gente no va a esperar más de 5 minutos en el paradero, ¿no? Entonces, vemos también de que si tiene una flota obsoleta, la gente también no va a subir, ¿no? Ahora vemos que hay flotas más renovadas. Y también vemos el tema del recorrido. Ellos tienen un recorrido, ¿no?, definido, y el recorrido se basa al centros atractores y centros generadores y atractores de viajes. Vemos, por ejemplo, centros comerciales, vemos cementerios, vemos cárceles, que son centros también atractores de viajes. Entonces, en este caso, si vemos que el transporte es dinámico, ¿no? Si tú te mantienes en tu mismo recorrido y ves que la ciudad está cambiando y tú no modificas tu recorrido, vas a perder demanda de viajes, ¿no? Es muy importante, ¿no?, observar cómo crece, cómo se desarrolla, ¿no?, nuestra ciudad para poder atender a este público, ¿no? Y lo primordial es la frecuencia, el factor tiempo, ¿no?
En la siguiente pantalla, por favor, en la siguiente pantalla yo voy a mostrar aquí una evaluación, ¿no? El problema del transporte en sí hace unos años. Vehículos de transporte público obsoleto, insalubre, inseguro, la mala calidad del servicio. Entonces, aquí, por ejemplo, una foto, pueden observar allí que dice un letrero. Pedimos, dice, inmediata solución al transporte público en las zonas altas de Huaycán, zonas cerros. Ahí, por ejemplo, hay unos niñitos, ¿no? Que yo le he tomado foto, es en zona de Cardal, en Pachacamac. Los niños caminaban, ¿no? Como 3 kilómetros para ir al colegio. Entonces, como Wow. estábamos en la movilidad, la camioneta, nosotros le llevamos a esos niños, ¿no? La gente, pues, en las zonas altas protestaban, ¿no? Queremos transporte público, ¿no? Y nos miraban a ver qué solución vamos a dar, ¿no? Prolongar por lo menos como autoridad, en ese tiempo que trabajaba en la Municipalidad de Lima, prolongar las rutas a las zonas altas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también una foto donde yo me tomé también en Sao Paulo y el otro es el sistema de transporte en Curitiba, ¿no? Ahí vemos que cuán importante es el sistema de transporte de buses, ¿no? Que tiene un sistema operativo similar al sistema de trenes, ¿no? Pero el sistema de buses, ¿por qué lo consideran? Porque es mucho más barato, ¿no? En la implementación en un sistema de trenes. En la siguiente pantalla, por favor, ahí vamos a observar el tema de capacidad de vía. En el tema de capacidad de vía es muy importante promover el transporte masivo por el tema del área, el área de la vía. Vemos, por ejemplo, un bus te transporta 90 pasajeros y un auto te transporta generalmente un pasajero. Y en el área de un bus entran dos autos, ¿no? Entonces, la idea es poder transportar mayor capacidad De de lo que podría tener pasajeros, un auto, ¿no? ¿no? En una capacidad, aprovechar al máximo, ¿no? La capacidad de la vía, el área. Y acá podemos observar también la pantalla donde están los sistemas de transporte masivo que yo lo he diseñado, ¿no? Y ahí observamos los corredores, ¿no? Ujú. Entonces vemos los corredores de buses, los corredores de integración que fue hace unos años, y que por ende yo creo que esta es una malla que muy bien podría crecer, una malla hacer otras vías, ¿no? Podemos ver la siguiente pantalla y la siguiente pantalla vemos, por ejemplo, las vías se clasifican, ¿no? De acuerdo también al tipo de bus. Entonces yo he observado ahí, del corredor, por ejemplo, el corredor azul Tacna-Arequipa, vemos que la avenida Arequipa es una vía un poco angosta Ujú. y el tipo de vehículo que pasaba por la avenida Arequipa eran cúster, no habían buses, era por el radio de giro. Entonces ahí yo consideré unos buses, ahí pueden ver la parte de arriba unos más pequeños, unos buses, no más grandecitos en lo que sería el corredor de Javier Prado o lo que sería el corredor que va a la carretera central y el corredor pues ese de 32 metros, mejor, ese bus articulado, pues es metropolitano por todo lo que sería la Panamericana, ¿no? Entonces, ¿cuán importante en la siguiente pantalla? Podemos ver también la infraestructura vial, ¿no? En la infraestructura vial tenemos que aprovechar entonces el flujo vehicular, el flujo peatonal, la ubicación del proyecto, el impacto visual. Cuán importante es, por ejemplo, considerar las vías. En la siguiente pantalla también podemos observar, ¿no? La clasificación de las vías. Entonces, en la clasificación de las vías, un ejemplo claro que doy es el caso de lo que es la avenida Javier Prado, ¿no? Vemos la siguiente pantalla. En la siguiente pantalla vemos las vías expresas, arteriales, vías colectoras, distribuidoras y vías locales. Que vendrían a Entonces, ser de repente nuestra realidad, bueno, las vías expresas, y ya las conocemos, las vías arteriales podrían ser cuáles, por ejemplo. las vías expresas son vías autopistas Ujú. multicarriles, ¿no? Vías de tránsito rápido que no tienen muchas intersecciones semafóricas. En Lima, en Callao podemos considerar la avenida Gambetta, por ejemplo, Ok. ¿no? Ahora, las vías arteriales, ¿no? Van a alimentar a las vías expresas. En el Callao no está la clasificación, en Lima Ujú. sí, según la ordenanza 341. Pero puedo dar un ejemplo, ¿no? De toda esta clasificación en un distrito definido que puede ser el caso de la avenida en San Borja, ¿no? Vemos que la avenida Javier Prado, ¿no? Es Ujú. una vía expresa Expresa. porque va por debajo, ¿no? Exacto. Vemos después la vía arterial, la avenida Aviación, porque es una vía, ¿no? Larga que cruza varios distritos y tiene intersecciones semafóricas. Ujú. De ahí tenemos una avenida que va a alimentar a la avenida Aviación, es la avenida Canadá, una de Ok. menor rango, ¿no? Es una vía también ancha, ¿no? Pero cruza pocos distritos, va a alimentar a la avenida Aviación. Y una vía local es propiamente una calle por donde nosotros vivimos, ¿no? Una vía de accesibilidad.
Ahora, en la siguiente pantalla quiero mostrar un estudio que realicé a una empresa en sí. Es una empresa que se llama Solimar, en el Callao es muy conocida. Claro ¿No? que sí. Entonces, justamente antes, ¿no?, de que se dé el tema del corredor azul, entonces hice la evaluación. Ellos, justamente la evaluación de gerente de transporte que vimos, el tema de demanda de viajes, considerando también de que ellos iban a eh, operar con una flota renovada, ¿no? Entonces, se hizo la evaluación con un modelo de un bus de 12 metros, como pueden observar, y vemos las grandes colas que se hacían, por ejemplo, en mi Perú, ¿no? Grandes colas. Entonces, el recorrido era larguísimo, ¿no? Desde Ventanilla, ¿no?, Pachacútec hasta Huachipa, ¿no? Y vemos que todo el tráfico, ¿no?, que ellos tenían que pasar, que era Javier Prado y la Avenida La Marina, un tráfico pero terrible, ¿no? Sí. Que todo el mundo, todos conocemos ese tráfico horroroso. Entonces vemos de que estos vehículos solamente daban 2 vueltas, ¿no? Y vemos, por ejemplo, ahí en el cuadrito que se hizo ahí un conteo, ¿no?, de un estudio de demanda. Vemos ahí la capacidad de los vehículos. Por ejemplo, en una hora pasaron 2 vehículos con 67 pasajeros, ¿no? Entonces vemos de un vehículo como es que se muestra, ¿no?, un tipo microbús, un promedio de 9 metros, que tienen casi como 40 pasajeros, 30 pasajeros sentados y 20, ¿no?, parados, 67, ¿no?, un 100% de capacidad. Perdón, cuarto de hora, vemos ahí también, 2 vehículos. Entonces, su frecuencia, ¿cuánto pasó? ¿No? En 15 minutos, dieron como 7 minutos, 7, ¿no? Y entonces vemos de ahí, ¿por qué tan poco, ¿no? Es también a consecuencia del tema del congestionamiento, ¿no? Y el siguiente cuadro que voy a mostrar es son los pasajeros a bordo que están en el vehículo, ¿no?, que se hizo los conteos. Y ahí pueden observar también el caso de, pueden observar la demanda de viajes, ¿no? La demanda de viajes en el Callao, ¿no? Entonces, vemos ahí los picos. Vemos la avenida Pachacútec. La avenida Pachacútec subieron 38 pasajeros a bordo, 42 en el Óvalo Mi Perú, en Gambetta 67, 77 después en Ventanilla. Una característica es, en el Callao, en Ventanilla hay demanda, ¿no? Los vehículos bajaban cargados de Ventanilla, ¿no? O sea, imagínense, cuando llegaban, por ejemplo, al aeropuerto, ya el carro estaba pero repleto en su total capacidad, ¿no? O sea, los picos más altos de demanda de los buses, ¿no?, en el viaje, vemos que era en el aeropuerto, en Morales Suárez, en la avenida Argentina, hasta la avenida Ya digamos Colonial. la parte de Ventanilla hasta Fawcett, ¿no? Claro, o sea, estamos hablando del tramo de Fawcett, ¿no? Entonces, mi preocupación es eso, ¿qué se hace en Fawcett, ¿no? Y, por ejemplo, en el otro sentido, también podemos observar, ¿no?, que está en la avenida Colonial y Cantacallao, ¿no? Y ahí podemos observar el tema de los pasajes. El pasaje, ¿cuánto pagaron los pasajeros, no? Vemos ahí 50 céntimos, Ventanilla Metro, ¿no? Vemos 58 pasajeros, 29 soles, ¿no? ¿Y cuánto recaudó? O sea, ¿cuánto recaudó el bus? En un día de trabajo recaudó un promedio de 730 soles, ¿no? El anterior, por favor. Entonces, ¿cuál era la idea? En el tema operacional, ¿no?, de la flota de buses, para que esta empresa pueda renovar su parque automotor, mínimo tendría que pasar los 900 soles para que pueda sustentar la capacidad operativa, para que pueda pagar si fueran unos buses de 12 metros, ¿no?, Claro. de 900 soles para arriba. Entonces ellos en 2 vueltas se hacían como 730. Entonces sí estaban en la capacidad, sí había demanda, ¿no? En la siguiente pantalla voy a mostrar ahí otra empresa, otra ruta, pero en este caso es una ruta que va desde Villa María del Triunfo hasta Miraflores. Entonces, en A este ver. caso, aquí un poco más corto, y bueno, aquí en un día se daban como 6 vueltas, ¿no? O sea, ida y vuelta, y vemos el recorrido pues que se hacía de Miraflores hasta Villa María del Triunfo, ¿no? Es una ruta también autorizada por el Callao, interconectada, porque vemos que los códigos de ruta es IO, ¿no? Interconexión. Entonces aquí observamos que tiene una vía principal, que es la avenida Benavides, ¿no?, que ahí Ok. existe gran demanda.
Y vemos el pico más alto está en el tramo que tiene conexión con el tren eléctrico, la gran cantidad de pasajeros, ¿no? Y acá observamos en la siguiente pantalla los centros atractores y generadores de viajes, que son, por ejemplo, las partes altas, ¿no? Caso de Ventanilla, el tren eléctrico, ¿no? En la siguiente pantalla podemos observar Miraflores mismo, ¿no? La universidad. Entonces, todos estos centros son atractores de viajes. El tren tiene una gran demanda de pasajeros que va a contribuir, ¿no? A que también mejore la operación. Entonces, consideramos aquí los puntos donde, la siguiente pantalla podemos observar donde hubo mayor, donde se vieron el origen y el destino, ¿no? Donde existe la mayor capacidad, la mayor cantidad de pasajeros. Y en esta pantalla siguiente vamos a ver, por ejemplo, proyectos de los trenes, ¿no? Los trenes, cuán importante va a ser cuando todos estén operativos con referente al Callao, ¿no? Por favor, quisiera por favor que pongan el video del Surway. Hay un video donde muestra una aplicación que crearon en Brasil, en la ciudad de Minas Gerais, si no me equivoco. Entonces ahí los ingenieros de transporte, colegas, crearon una aplicación con el Waze, ¿no? De tal modo de que de repente pueden elevar el volumen para que puedan escuchar. Qual é o grande desafio encontrado hoje pelos transportadores? É o de definir uma rota, considerando o menor custo, o menor tempo e respeitando todas as políticas públicas locais. Dessa forma, a nossa proposta é criar o Shuttleway, um aplicativo que reúne, em uma única plataforma, informações de vagas de carga e descarga, informações de restrição de passagem, informativos relevantes e interessantes para os transportadores, além de lhe direcionar para o melhor roteamento disponível. Ajude-nos a melhorar a vida de milhares de transportadores e promover melhorias no trânsito nas grandes cidades e no meio ambiente. Conheça você também a nossa equipe, formada por engenheiros de transporte e de software das Universidades Federais de Minas Gerais e de São João del Rei. Shuttleway, o canal de informações para os transportadores. Muy bien. Entonces, en el video, ¿no? Como ya lo vas a poder observar, es una aplicación que trabaja con el Waze, ¿no? Colegas de Brasil, ¿no? Investigaron el problema del tráfico. Entonces vieron la forma, ¿no? Cómo poder contribuir a mejorar la vialidad, ¿no? Allá en Brasil. Claro que sí. Bueno, de repente nos puede explicar mucho más el detalle, pero vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos en este programa gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones. Ustedes nos pueden ver a través de TVial. Recuerden que también nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube. Búsquenos como TVial Oficial. Acabamos de ver este videito. Vamos a la pausa comercial y regresamos para explicarlo muy bien. Regresamos. Hola amigos del Callao, soy Michelle Soifer y bueno, los invito a todos a seguir viendo TV Vial para seguir aprendiendo mucho más de nuestra seguridad vial. Tu cabeza se compone de 30 partes, 8 en el cráneo, 14 en la cara, 8 en el oído. ¿De cuántas partes se compone tu vida? Utiliza el casco. Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. Delegación de Juventud. La verdad, no sé cuándo empezó, pero me llevó un tiempo darme cuenta de que necesitaba ayuda. Me gusta la velocidad y no puedo frenar. Entonces fui y me acerqué al grupo. Ahí me encontré con gente como yo, pero con diferentes problemas. A todos nos costó asumirlo. Ese fue el paso más importante. Tenía que cambiar, podía cambiar. Y un día estuve listo para salir. Sentí que tenía el control. El volante de mi vida. Hola amigos.
amigos, soy Giselle Collao. Quiero saludar a todos los televidentes de T-Vial. Recordarles lo importante de cruzar por el paso de peatones, de ceder siempre el sitio cuando van en transporte público y de montar bicicleta. Es una gran alternativa, una forma de hacer deporte y también de transportarse por la ciudad. Recuerden que están en redes sociales, en Facebook, en Twitter, que pueden verlos a través del canal de YouTube. Seguridad vial, seguridad para tu vida. T-Vial. Amigos, regresamos. Estamos aquí acompañados pues del ingeniero Pablo Luciani, hablando sobre la ingeniería de transporte, el transporte urbano y también la infraestructura vial. Bueno, Lima y Callao es una ciudad que necesita pues nuevamente, digamos, reconstruirse en temas de vías, ¿no es cierto? En temas de transportes, porque somos una ciudad que ha crecido de una forma bastante acelerada, y eso no es ajeno también al parque automotor. El crecimiento de adquisiciones de vehículos hoy en día pues va en aumento. Cada vez más ciudadanos pues tienen digamos un poquito más de dinero, ¿no? Y pueden comprarse pues un vehículo, y ahora pues eso dificulta pues, porque cuando salimos a las vías pues nos topamos con un montón de vehículos, y ahí es donde se genera la congestión vehicular y el dolor de cabeza para muchos de nosotros. Entonces los ingenieros de transporte pues están planteando soluciones para que podamos mejorar en ese sentido y podamos pues transitar de una forma más saludable, más libre, más pacífica, y evitarnos pues tantos dolores de cabeza. Pero usted nos quería compartir también algo, y justamente le pedimos a nuestros amigos en los controles que nos ayuden pues con las imágenes, porque la ingeniería de transporte, digamos de que necesita 3 pilares, ¿no es cierto? Sí, vamos a recordar la vez pasada, consideramos esos 3 pilares muy importantes en lo que es la ingeniería de transporte, que es el hombre, la vía y el vehículo, ¿no? Ahora, el hombre, nos referimos a todo tipo de usuario, ¿no? Nos referimos al conductor, nos referimos al pasajero, nos referimos al peatón. A veces decimos, no, solamente es el peatón, y el conductor como que lo ignoramos. Okay. ¿No? Es un error. O al pasajero también, ¿no? Que está dentro del vehículo. O sea, a todo usuario se considera en ingeniería de transporte. La vía, ¿no? Ya sea vía aérea, vía lacustre, vía mar. En Curitiba justamente estaba investigando en la Universidad de Paraná unas tesis, y justamente observé, ¿no? Este gran autor que era Jaime Lerner, ¿no? Que planificó la ciudad de Curitiba, pero se le observaba que él no creó una red de hidrovías, ¿no? Porque vemos que allá en la zona de Curitiba, en Paraná, es una zona donde hay muchos ríos. Entonces la idea sería también vehículos, utilizar esos recursos, claro, para transportarnos, ¿no? Tenemos vía que son los ríos. El caso en la selva, ¿no? En la selva vemos que existen muchos ríos, y es bien complicado pues que un vehículo vaya. Entonces ahí se necesita también una red, ¿no? De hidrovías, ¿no? O vía lacustre en Puno, ¿no? Entonces, de acuerdo también al aspecto geográfico. Entonces ahí vemos el vehículo. En la siguiente pantalla vamos a ver cuando el tema de seguridad vial, cuando tú más estás manejando, cuando tú más estás en la vía, tienes un mayor riesgo de exposición de que pase un accidente, ¿no? El tema de manejar a la defensiva. Entonces el riesgo, dice, es la probabilidad de sufrir un accidente por cada kilómetro recorrido. La exposición, número de kilómetros recorridos. O sea, mientras que estás en la vía, estás en ese riesgo. En la siguiente pantalla vamos a ver, de acuerdo dice al programa PARE, en la siguiente pantalla, dice, de acuerdo al programa PARE Ministerio de Transportes en Brasil 2006, ¿no? Vemos que los peatones, el 90% de los usuarios, ¿no? Hombre, vía y vehículo, ¿no? Estamos viendo los 3 puntos. El 90% son los que ocasionan los accidentes, que son los usuarios. Los vehículos, un 6% y un 4% de la infraestructura vial, ¿no? O sea, digamos que el principal responsable es el ser humano. El el factor que se encuentre, sea como peatón, exacto, como conductor, exacto, o como pasajero. Exacto, ¿no? Muy Entonces, bien. y los vehículos ahora vienen cada vez más sofisticados, ¿no? Como que vienen más seguros. Ahora, en la siguiente pantalla vemos lo que son prevención de accidentes. Justamente la vez pasada también conversamos sobre ese tema, ¿no? Prevención de accidentes, los 3 pilares: la educación, la ingeniería y el área legal. La ingeniería está en la parte central, ¿no? Entonces, ellos tienen que capacitar a quienes, a los educadores.
preparar a todo al periodismo, a todos, darles las herramientas, ¿no? Las pautas, las características técnicas para que ellos puedan, ¿cómo? Capacitar, ¿no? Porque justamente la vez pasada también conversaba, ¿no? Los niños, ¿no? ¿Cómo tú vas a poder cambiar la cultura vial acá en el Perú, en Lima, en el Callao? A través de la educación. La educación de los niños, ¿no? Los niños se les capacita desde etapa inicial y vamos a ver un rango de 20 años que la cultura vial del Perú, de Lima, por lo menos cambie. O sea, hay esperanza, ¿no?, para sí, nuestras próximas sí, generaciones. pero necesitamos capacitar desde los niños, ¿no? Y el área legal, ¿no? Que son las partes normativas, las sanciones drásticas, la policía, como mencioné la vez pasada, ¿no? O sea, la ingeniería es importante también porque tiene que ser unos diseños geométricos correctos. La siguiente pantalla vamos a ver la educación, la señalización, la ingeniería, que son las señales horizontales, verticales, y el área legal, las normas drásticas, ¿no? Vemos, por ejemplo, no respetan los puentes peatonales. Los animales cruzan y las personas no cruzan por debajo, ¿no? O las señales así gigantescas, ¿no? Las señales de velocidad. Porque uno de los principales problemas en accidentes también es la velocidad. No hay control de velocidad. Cuando viajé, por ejemplo, a Brasil, de Sao Paulo a Curitiba, hay unas señales gigantescas, ¿no? Porque también son vías de 6 carriles y van a velocidad, ¿no? Entonces, ¿de qué manera va a poder observar, ¿no? Si vas a velocidad? Necesitas señales grandes, ¿no? Caso de Gambetta, ¿no? Pasan puros camiones. Ahí vemos el problema de los puentes peatonales. La gente no quiere usar los puentes peatonales porque dice que son inseguros, dice. Me van a robar en el puente. Entonces, tanto que sea, por ejemplo, también las distancias son bastante extensas, ¿no? Son extensas, ¿no? Entonces, hay que casi después de 1 kilómetro tenemos el próximo puente. Ajá. Entonces la gente como que se desanima. O personas con discapacidad. ¿Cómo van a poder subir, ¿no? Tantas gradas, ¿no? Estás más de la rodilla, ¿no? Y entonces hay que ver eso. ¿Cómo podemos de repente ver la forma adecuada a las personas con discapacidad? La red vial en Lima metropolitana, ¿no? Vemos de que no existe una red vial de transporte de carga, es un dolor de cabeza, como conversábamos hace un rato, ¿no? El Callao es el centro de abastecimiento, ¿no? De todas las flotas. O sea, ¿de qué sirve de que en el puerto del Callao de repente se recepcione tantos containers, ¿no? La parte logística, si al final todos estos camiones van, ¿no? Y no se respetan, ¿no? Las horas punta, todos los camiones están saturados, ¿no? 6 de la tarde, 7 de la noche. Terrible, ¿no? El tráfico. Y ellos también malogran las vías, ¿no? Se forman estos baches. Vemos la siguiente pantalla, el tema de la infraestructura. Terrible, ¿no? Los baches, la señalización deficiente y la contaminación visual. Vemos ahí, por ejemplo, avisos que ponen cuando es campañas políticas. Es la siguiente imagen, si nos pueden ayudar, sí, por favor. Por favor. Eso también es un problema serio, ¿verdad? Sí, y aparte también vamos a ver el tema de la colisión, el tema del accidente propiamente, ¿no? Vamos a la siguiente pantalla. Y la siguiente pantalla. Vamos a observar allí las señales y las causas, como puede ser uno atropellado, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Bueno, justamente ahí lo tenemos entonces. Sí, la siguiente pantalla más o menos, y estos puntos que quería así precisar, era la siguiente pantalla, por favor. En el caso de en Lima, necesitamos una red vial, ¿no? Y aquí he puesto unas fotos satelitales, ¿no? De Google Earth, ¿no? Donde podemos observar los puentes sobre el río Rímac, ¿no? En Lima existen pocos puentes. O sea, ¿de qué sirve, por ejemplo, que se haga el caso de Vía Parque Rímac, ¿no? A mí me preocupa Vía Parque Rímac porque es una vía que va a alimentar a la avenida Morales Suárez, ¿no? ¿De qué manera nos va a ayudar a que se descongestione el tránsito? Porque a mi parecer esto va a ser para el transporte privado, ¿no? Pero ¿qué es lo que congestiona en sí? Es el transporte de carga. Entonces el transporte de carga necesitamos puentes para de manera cómo poder. Tenemos una barrera geográfica que es el río Rímac y vemos ahí, por ejemplo, en la pantalla los puentes. No vamos a ver hasta el plano que vamos a ver adelante. Ahí observamos en esa pantalla el tren eléctrico, ¿no? No pasan vehículos, pero gran cantidad de pasajeros de San Juan del Lurigancho se interactúan con San Borja, ¿no? He escuchado, por ejemplo, amigos que dicen de cómo, por ejemplo, de San Juan de Lurigancho dicen, vamos a reunirnos en el Rambla de Javier Prado, ¿no? Imagínate que no haya tren, ¿cómo llegarían a ese destino, ¿no? O sea, llegan en 15 minutos, 10 minutos, o se reúnen en el Óvalo Higuereta, ¿no? O sea, el tren sinceramente es
de gran ayuda, ¿no? Y cuando funcione también la línea 2 del tren, pucha, que va a cambiar rotundamente también al Callao, ¿no? Vamos a las últimas pantallas de esta, por favor. Vamos a observar aquí en los puentes que hay en el Callao. Tenemos la avenida Fawcett, ¿no? La siguiente, por favor. Esa es justamente la avenida Caquetá, ¿no? La siguiente, la avenida Fawcett. Después está la avenida Néstor Gambetta. En ¿no? imágenes ya la tenemos, me parece, esa es, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Esos es los puentes que existe aquí en el Callao, ¿no? La avenida Fawcett tiene una característica muy peculiar, ¿no? Porque también estaba adaptado así grandes vías, porque se iba a hacer un peaje, ¿no? Cuando estaba el alcalde Alex Curi, ¿no? Porque es una vía expresa, ¿no? Y después tenemos la otra que es la avenida Gambetta, que es la más próxima, que está más cerca al mar. Entonces en la avenida Gambetta vemos de que existen gran cantidad de camiones que transportan, pues, ¿cómo se llama? Esos containers. Y la siguiente pantalla ahí observamos ya, por último, vamos a ver aquí, las vías principales del Callao. Ahí propiamente yo lo he diseñado, ¿no? Y vemos, ahí está el Callao. A ver, vamos a enfocarnos en este plano, ¿no? ¿De qué manera, por ejemplo, el Callao se está integrando con la ciudad de Lima? Vemos que existe gran auge de desarrollo en la zona de Ventanilla, Pachacútec, Mi Perú se ha creado, ¿no? Vemos, por ejemplo, La Perla, vemos también el caso de La Punta. Las vías principales, ¿no?, que unían Lima y Callao tenemos a lo que es la avenida Argentina, la avenida Colonial y la avenida Venezuela. Según la zonificación, estas eran zonas industriales, ¿no? Estas zonas industriales, pues, había bastante afluencia de camiones, pero vemos que ahora están cambiando, está convirtiéndose en zonas residenciales, ¿no? Entonces, como hay zonas residenciales, hay público. Entonces, como hay público, ellos necesitan trasladarse. Y los camiones pues se convierten en un problema, digamos, para ellos, ¿no? No, ¿qué pasa? Las industrias ya no pueden quedarse en la ciudad. Están comprando sus terrenos, ¿dónde? Están comprando en Lurín, en Pachacamac, en zonas alejadas, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver cómo está cambiando. Vamos que el Callao y Lima es un solo bloque, ¿no? Es la generación de la conurbación, es una sola ciudad. Entonces, no podemos ser ajenos, ¿no?, cómo ha sido la planificación de Lima y Callao a la realidad actual, ¿no? En estas vías, por ejemplo, era para tránsito de camiones, pero ahora se necesita un sistema de transporte público. Definitivamente. En la avenida Colonial, por ejemplo, hay edificios de 20 pisos, conjuntos habitacionales, gran cantidad de personas. Y estas personas, como hemos visto en las semanas pasadas también, el tema de la tortuga, ¿no?, la planificación de una ciudad como debe ser, debe tener todo, debe tener cines, debe tener mercados, centros comerciales. Entonces van a generarse estos centros generadores y atractores de viajes. Entonces, ¿de qué manera se va a poder de repente solucionar? Entonces, una solución que se observa aquí, vamos a ver en el planito, vemos la línea del metro 2, ¿no? La línea del metro 2, observamos que va a ir de la carretera central, ¿no?, va a entrar por Naciones Unidas, la avenida Colonial y va al aeropuerto. Entonces, excelente. Entonces, las dos puertas de entrada tenemos el aeropuerto y el puerto, porque el tren va a tener una bifurcación, va a ir directo al puerto, a la zona de Boca Negra, y después el otro que va a ir pues al aeropuerto, ¿no? Y entonces vemos otras vías alternativas, que tenemos la avenida Perú, tenemos Tomás Valle, tenemos Angélica Gamarra, ¿no?, la avenida Cantacallao, ¿no?, que está en ese sector de arriba. La avenida Cantacallao es una vía que está, una vía ancha, ¿no?, pero que no conecta con la Panamericana Norte. En la zona de San Diego, la zona de Pro, entonces se tiene que haber una expropiación a un mercadito. Entonces, se tiene que dar, ¿no? Vemos de que no podemos sobresaturar las vías existentes, tenemos que crear una nueva red vial, de tal manera que podamos solucionar estos problemas también referentes al tiempo de viaje. ¿Y cómo podríamos presentar pues esas nuevas vías, ¿no? Porque hoy en día ya están las demás colapsadas. Exacto. Justamente cuando conversábamos en el preámbulo, en los comerciales, en el caso de San Juan de Lurigancho con Independencia, ¿no?
Por ejemplo, San Juan de Lurigancho está rodeado de cerros, como bien conoces, ¿no? San Juan de Lurigancho tiene la barrera de los cerros y tiene la barrera del río Rímac. Y digamos que es vecino con Independencia, y la gente del cono norte que quiere ir hasta el cono oeste, pues tiene que transportarse Sí. en un servicio público y pasear, pues digamos, por toda la Panamericana, y como se dice criollamente, comerse toda la congestión vehicular, Sí, es terrible. y llegar hasta Puente Nuevo, digamos que, o la parte de Hacho, ¿no? Para poder ingresar a San Juan de Lurigancho. Sin embargo, debería haber alguna ruta alternativa, ¿no? Para poder conectar dos distritos que son vecinos, ¿no? Y que Claro. de repente lo que se necesite ahí podría ser un túnel, ¿no? Exactamente, ¿no? Justamente he dado en el punto porque una prueba es lo que pasó en el Rímac y San Juan de San Juan de Lurigancho, Lurigancho. ¿no? Es solamente 250 metros y pasas en 1 minuto ese túnel, ¿no? En vez de que evites todo piedra lisa, ¿no? Y más o menos una idea es, quería darte en el caso de un ejemplo lo que es Santiago de Chile y Valparaíso, ¿no? Valparaíso es similar al Callao, ¿no? Pero la barrera geográfica es distinta porque Valparaíso tiene cerros. Imagínate el Callao con cerros, Ok. ¿no? Y para llegar a Lima, tú tienes que atravesar esos cerros. Entonces, para ir de Valparaíso a Santiago de Chile está rodeado de cerros, como una olla, ¿no? Ya. Entonces, para que yo pueda pasar de Valparaíso a Santiago de Chile, tengo que pasar por un túnel, ¿no? Ellos no van por encima, ¿no? Imagínate, para ir a Manchay, ¿no? De Mutz a Manchay tienes que subir el cerro. O para salir de, por ejemplo, de Manchay, hay rutas que están yendo actualmente de Manchay hacia Vía María del Triunfo, suben el cerro, pero hay Wow. mucha pendiente, ¿no? Entonces, o para ir a Cieneguía también, el tema del diseño de la vía tiene demasiada pendiente. Entonces, hay que ver eso, ¿no? Es necesario, ¿no? Crear una red vial también con túneles, ¿no? En el caso de San Juan de Lurigancho, como bien dices, podría hacerse el túnel. Existe una vía que va a Coyique, conecta, ¿no? Pero se podrían hacer túneles, ¿no? Hay que ver también el estudio de suelo y todo ello. Y bueno, la siguiente pantalla, por favor. Aquí quería precisar algo, ¿no? Y justo he puesto así en necesitamos expertos en estructuras metálicas, ¿no? Necesitamos expertos en estructuras metálicas. Eso sí, voy a hacer un hincapié especial, porque en el Perú no hay muchos expertos en estructuras metálicas, como que existe un temor, ¿no? Justamente conversando con el ingeniero Vildoso, y él es ingeniero civil, él comentaba sobre ese tema. Existe un temor en hacer puentes con estructuras metálicas. Cuando tú haces una construcción de concreto y tú quieres derribar, ese concreto no es reciclable. En cambio, cuando tú trabajas con estructuras metálicas, el metal tú lo cortas y lo puedes transportar. Exacto. El metal lo puedes reciclar, ¿no? El acero, el fierro, ¿no? Y por ejemplo, comentaba que para hacer, por ejemplo, el puente, ¿conoces el puente de la Avenida Ejército? ¿No? El nuevo puente. No, es que el puente de la Avenida Ejército es especial, ¿no? ¿En qué manera es especial? Porque vemos que a partir que empieza a pasar el metropolitano, vemos que las vías para los vehículos, transporte privado, es menor. Se achicó. Entonces, se achicó, ¿no? Entonces tenía que se hicieron 2 puentes paralelos con una estructura metálica, como tú has visto, ¿no? Observaste. Entonces, para hacer eso, ¿no? Es necesario también especialistas. Entonces, aquí veo quería precisar las estructuras de las tridilosas, ¿no? Las tridilosas es un método constructivo, ¿no? En este método constructivo tú ahorras gran cantidad de concreto, pero utilizas más, ¿no? Material, pues, metálico. Y tú tienes que construir, ¿no? De tal forma de que pueda soportar, o sea, vemos con una estructura de concreto, un puente de concreto, o sea, el concreto soporta presión, ¿no? Pero el concreto que estaría por debajo o sea, no trabaja, ¿me entiendes? Entonces, de nada me serviría poner, por ejemplo, un revestimiento de concreto debajo de un puente, si lo puedo poner toda estructura metálica, ¿no? Porque la estructura metálica le va a dar esa flexibilidad, ¿no? Antes, hace muchos años 40, dicen, los puentes no tenían, por ejemplo, el esfuerzo del viento, ¿no? El viento también ejerce, ¿no? Presión. Entonces,
yo daría hincapié, ¿no?, de que sinceramente en el Perú necesitamos expertos en estructuras metálicas, especialmente en este caso de tridilosas, ¿no? En el caso de tridilosas, el que patentó este método constructivo acá en el Perú, ¿no?, es el papá de Laura Bozzo, ¿no?, es ingeniero Bozzo, ¿no? Él es un reconocido ingeniero civil también. Entonces las empresas constructoras no usan esta metodología. Yo creo que deberíamos investigarlo un poco más. De repente puedo buscar en YouTube todo. Hay niños en otros países que hacen, ¿cómo se llama? Como que experimentos, maquetas, todo eso, ¿no? Entonces yo hago hincapié a eso, ¿no? A tratar de especializarnos, ¿no?, más en este tema y ver qué solución podemos dar, ¿no?, de minorar los costos constructivos. Necesitamos hacer más puentes, necesitamos, ¿cómo se llama?, hacer más túneles. Necesitamos, aparte de un tema de gestión, en el caso vemos que la ciudad está cambiando, ¿no? Como te comentaba de un principio, nuestra ciudad, Callao especialmente, ¿no?, va a sentir acá chalaco un poco. Entonces, el caso del Callao, toda la zona industrial cambia a zona residencial. Ahora, gran cantidad de personas viven en estos edificios. ¿Cómo se van a movilizar? Con el tren tenemos una solución. El transporte público, ¿no?, se tiene que gestionar. Tienes que ver la forma como contrarrestar la informalidad en el caso de los taxis colectivos, ¿no? Claro. Y, bueno, hago nuevamente hincapié, puentes. Necesitamos más puentes, porque la cantidad de viajes es hacia el norte. En el caso de Callao, tenemos Pachacútec, ¿no?, tenemos Mi Perú, la zona de Márquez, ¿no?, Gambetta, el tráfico terrible que hay en la avenida Fawcett, ¿no? Entonces, ¿qué se hace al respecto en la avenida Fawcett, ¿no? Entonces, todo ello yo creo que hay que tratar de ver, ¿no?, y tratar de no saturar las vías. Bueno, y también de repente en la parte de los conos, poder tener teleféricos, ¿no es cierto? De alguna manera. Exacto. También para que los vecinos que viven pues en esos lugares puedan bajar rápidamente a la ciudad y poder hacer uso de algún transporte público, ¿no? Claro, te comentaba, por ejemplo, cuando yo fui porque la labor del ingeniero de transporte, el ingeniero en sí, no es oficina, tienes que ir al campo, ¿no? O sea, tienes que ir a hablar con la gente y la gente le gusta que tú le escuches, le gusta que tú camines, le gusta que tú te ensucies los zapatos, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando fui a Huaycán y tenía que explicar sobre ese tema de las rutas, a toda la población se le reunió en una capilla, ¿no?, y en una pizarra acrílica, porque no había pues un ecran, no había claro, dónde conectar pues el proyector. Explicarle esa pizarra, ¿no? ¿Sabes qué? No, tú dónde es tu destino. Exacto. Escucharlos antes de hacer un proyecto. Muy bien. Entonces, por ejemplo, yo voy a Pachacútec. ¿Y qué cosa ocurre en Pachacútec? Tenemos el transporte público. Ya, bacán, hay transporte público en Pachacútec. Pero el problema es que los vehículos van a velocidad, ¿no? Y se corretean, ¿no? Yo he visto que cuando llegar a esos tipos pantanos que hay, ¿no?, llegan a velocidad para llegar ¿a dónde? Al centro de tractor, que es en el óvalo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se puede controlar eso? La gente ha crecido, todo Pachacútec se ha llenado de población y ahora llega hasta Santa Rosa, prácticamente con Ancón, ¿no? Entonces, ¿qué salida más se puede dar, no? Tienes una salida a la Panamericana Norte, que es el cruce de Ventanilla. Hay otra salida más que se podría aprovechar con Ancón, ¿no? Entonces vemos también de que si tú, como hablamos la semana pasada, si tú mejoras el transporte público, tú vas a hacer también que este lugar, que todo este sector de Ventanilla también sea más seguro. Claro. El tema de seguridad va ligado también con el tema de transporte, la iluminación, los centros comerciales. El transporte le cambia la cara a la ciudad. Y tratar siempre de erradicar, contrarrestar la informalidad, ¿no? Porque si no funciona un transporte público de manera adecuada, va a generarse por necesidad el transporte informal, que es el colectivo, ¿no? Entonces, si no cumples tu función como sistema de transporte de buses, el colectivo va a suplantar. Voy a esperar el momento para poder. Exacto, ¿no? O el tema de mototaxis, ¿no? Porque vemos que los mototaxis también, no, en el caso de Lima, mototaxis no lo ve la municipalidad provincial, lo ven los distritos, ¿no? Y yo he visto, por ejemplo, comparo los mototaxis de Puente Piedra y los mototaxis de Caraballo.
Vemos los mototaxis de Lomas de Caraballo, la parte que está más cercana a la Panamericana Norte, ¿no? Entonces vemos que Caraballo está más identificado con la zona que está más pegada a lo que es la Tupac Amaru, pero no a la Panamericana Norte, ¿no? Por el aspecto geográfico. Vemos que la barrera es el río Chillón. Entonces, en este caso, va a haber mucho más desarrollo lo que está pegado a una vía principal. Los mototaxis se están metiendo a las vías principales, quieren entrar a la Panamericana. Yo he visto una mototaxi en evitamiento, ¿no? Y es terrible porque una mototaxi no puede correr a velocidad, es un vehículo menor, ¿no? No es seguro, viene un auto y lo manda a volar, ¿no? Un camión, o sea, es terrible. Y eso creo que falta en Lima también, una fiscalización exigente para que se respeten. Los vehículos menores no pueden estar entrando a estas vías principales de gran velocidad. O puede entrar a Gambetta, como pasó la otra vez, ¿no? Claro. Entró un mototaxi y lo que ocurrió, ¿no? Entonces Terrible. hay que tratar de restringir todo eso también. Claro que sí. Bueno, muy valiosa la información que nos comparte el ingeniero Pablo Luciani. Esperamos haber podido darles muy buenos alcances a través de este programa y también contar con su participación en una próxima edición Perfecto, de TVial, muchas ingeniero. gracias. ¿Qué podríamos agregar y qué conclusión de repente y recomendación a nuestros amigos que nos están viendo a través de la página de TVial? Bueno, a todos, por favor, les invitaría, por favor, son chicos, ¿no? Sí, por lo general son estudiantes, pero hay diversidad de públicos que también están mirando la información. Claro, bueno, mi invocación es en sí de que hay que dar bastante prioridad, hay que estudiar, hay que querer nuestra ciudad, ¿no? Hay que identificarnos con nuestra ciudad. En el caso del Callao, ¿no? Es una ciudad única y bueno, vemos de que es una región pujante de desarrollo. Entonces, en el caso de la ingeniería, ¿no? Muchos chicos que querrán estudiar ingeniería, ¿no? Que analicen el problema actual, ¿no? Y vemos hay que dar soluciones. Entonces, en este caso, en el transporte, personalmente, si ustedes se animan a estudiar ingeniería, vean qué solución se puede dar para que pueda desarrollar nuestro país, nuestra ciudad, sin ignorar las nuevas tecnologías, observar qué hacen otros países, pero no copiarlos, ¿no? Sino acondicionarlos a nuestra idiosincrasia, siempre considerar cómo piensa el peruano, no menospreciar ni sentirnos menos, ¿no? Y bueno, agradecer a Dios también por esta oportunidad, y si hay otra oportunidad también, muchas gracias, estoy acá. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos, y gracias a todos ustedes por siempre estar al tanto de la información de TVial. Esperamos haberlos complacido con este tema y seguramente también en una edición más estaremos compartiendo con el ingeniero Pablo Luciani. Muchísimas gracias. Recuerden que este programa ustedes lo van a poder encontrar luego en nuestro canal de YouTube, ahí colgado, así que suscríbanse para ver mucha más información de TVial. Muchísimas gracias, ingeniero, y gracias a todos ustedes, queridos amigos que siempre nos ven a través de la página web tvial.regioncallao.gov.p. Volveremos en una siguiente edición. ¡Chao!